Buen día tengan todos ustedes. Tenemos el agrado de invitarlos a observar este video sobre el mundo de las variables e hipótesis en la investigación, en la cual contamos con la tutoría del profesor Leonardo Castillo en la materia de diseños cuantitativos, con la participación de Yasmín Castro, Edgar Betanco, Miguel del Rosario y David Concepción, estudiantes de la maestría en Gerencia del Desarrollo Sustentable de la Universidad de Yacambú. Las variables en la investigación representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Se componen de variable independiente, la cual es aquella cuya característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula, que son manipuladas experimentalmente por un investigador. Las variables son características, atributos, cualidades o propiedad que se dan en individuos, grupos u objetos. La validez de una variable depende sistemáticamente del marco teórico que fundamenta el problema y del cual se ha desprendido, y de su relación directa con la hipótesis que la respalda. En el proceso de elaboración de una variable se recomienda tener en cuenta lo siguiente: la definición nominal de la variable a medir, la definición real o dimensión de la variable, la definición operacional o indicadores de la variable. Por último, se indica el índice, que no es más que el resultado de la combinación de valores obtenidos por un individuo o elemento en cada uno de los indicadores propuestos para medir la variable. Las variables se clasifican según su capacidad o nivel en que nos permitan medir los objetos. Es decir, que la característica más común y básica de una variable es la de diferenciar entre la presencia y la ausencia de la propiedad que ella enuncia. La clasificación de las variables es: variable continua. Se presenta cuando el fenómeno a medir puede tomar valores cuantitativamente distintos, por ejemplo, la edad cronológica. Variables discretas son aquellas que establecen categorías en términos no cuantitativos entre diversos individuos o elementos. Variables individuales presentan la característica o propiedad que caracteriza a individuos determinados, y estas pueden ser absolutas, relacionales, comparativas, contextuales. También existen las variables colectivas, que presentan las características o propiedades que distinguen a un grupo o colectivo determinado, y estas pueden ser analíticas, estructurales y globales. También existe la variable antecedente, que es la que se supone como antecedente de otra variable, es decir, que hay variables que son antecedentes de otras. También está la variable independiente, es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable dependiente. Es decir, son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos. En la variable dependiente es el efecto producido por la variable que se considera independiente, la cual es manejada por el investigador. En la variable interviniente o alterna, esta se encuentra entre la variable independiente y dependiente, de tal forma que pueda reemplazar a la variable independiente que ha sido formulada, o también puede actuar como factor concerniente en la relación de variables. Las variables extrañas: cuando existe una variable independiente no relacionada con el propósito de estudio, pero que puede presentar efectos sobre la variable dependiente, es cuando se da su existencia. Las variables dicotómicas
solo permiten división en dos categorías. Un ejemplo, día y noche. También existen las variables inter, que son aquellas que hacen comparaciones entre grupos, y las variables intra, que son aquellas que pueden estudiar al mismo grupo en diferentes periodos. Cuando nos encontramos con variables complejas, donde el pasaje de la definición conceptual a su operacionalización requiere de instancias intermedias, entonces se puede hacer una distinción entre variables, dimensiones e indicadores. Las dimensiones vendrían a ser subvariables o variables con un nivel más cercano al indicador, que es la señal que permite identificar las características de las variables. Estos se dan con respecto a un punto de referencia. Son a su vez señales comparativas con respecto a contextos o a sí mismas. Su expresión matemática se nutre de la estadística. Se expresan en razones, proporciones, tasas e índices, que son los que nos permiten hacer medible a la variable. Son ejemplos de estos indicadores los indicadores de pobreza, las migraciones, los desplazados, el desempleo, los asentamientos suburbanos, así como ciertos indicadores ambientales, tales como la proporción de la superficie cubierta por bosque, el consumo aparente de fertilizantes, el índice de calidad del aire en base a las partículas, el índice de calidad del agua en general, y la proporción de especies conocidas en peligro de extinción, entre otros. También podríamos nombrar los indicadores de desarrollo económico, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación, el índice del precio al consumidor. Es decir, tomando en cuenta el diseño de la investigación y su tipo, una vez que alcanzamos un conocimiento relativamente amplio del tema a investigar, de sus antecedentes, aspectos principales y enfoques más usuales, debemos abocarnos a aislar dentro del problema los factores más importantes que en él intervienen. Para ello, habremos de delimitar las principales facetas y los subproblemas diferenciales que se plantean, ordenándolos lógicamente y relacionándolos de acuerdo a su propia naturaleza. No todos los problemas podrán ser enfocados de esta manera, y tampoco es lícito afirmar que en toda investigación sea conveniente el uso de tales instrumentos lógicos de análisis. Pero en aquellos casos en que sea posible llegar a un grado tal de aislamiento de los factores involucrados en el problema, resulta indudable que un esquema de variables nos permitirá desarrollar mejor nuestro marco teórico, haciéndolo ganar en precisión y en claridad, y facilitando enormemente el trabajo de verificación que es indispensable en toda investigación. Cuando hablamos de operacionalización de una variable, este es un tratamiento técnico que comienza con la descripción de un complejo de estado de circunstancias que permanecen unidas por medio de un establecimiento de zona de validez. En otras palabras, definir conceptualmente las variables en función de factores rigurosamente cuantificables o de dimensiones determinables, a los que se le llaman indicadores. Es decir, con ello se obliga a realizar una definición conceptual de las variables para descomplejizar el concepto difuso que ella engloba en sí misma y a su vez darle sentido preciso en la investigación. Una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. De todo lo dicho anteriormente se desprende que se deben organizar estas relaciones percibidas de manera tal que se construya un esquema coherente que se exprese en el cuadro general del problema. En función de ello, se procede a realizar la definición operacional de la misma para establecer los indicadores que permitirán realizar una medición dentro de un diseño empírico o cuantitativo, al igual que cualitativamente debería ser aplicado al caso. Una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de otros estudios
y la esperanza de que una relación entre una o más variables se dé en el estudio en cuestión, o pueden estar basadas en un cuerpo de teorías que por un proceso de deducción lógica lleva a la predicción de que, si están presentes ciertas condiciones, se darán determinados resultados. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se desea hacer la investigación. Sin este conocimiento previo se corre el riesgo de recorrer caminos ya transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. Si la hipótesis se basa u origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existente, probado, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar ese cuerpo de conocimiento. Es una proposición que establece relaciones entre los hechos. Para otros, es una posible solución al problema. Otros más sustentan que la hipótesis no es más que otra cosa que una relación entre las variables. Y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. La hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y variables y explicar el por qué se producen. La hipótesis tiene como propósito llegar a la comprensión del porqué entre dos elementos. Se establece algún tipo definido de relación y qué es lo que lleva al establecimiento de esta relación. Es una proposición respecto a algunos elementos empíricos y otro concepto y sus relaciones mutuas, que emerge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos. Las hipótesis, como una posible solución del problema, no es solamente la explicación o comprensión del vínculo que se establece entre los elementos inmersos en un problema, es también el planteamiento de una posible solución al mismo. La hipótesis es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema. Las hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según su sistema ordenado de relaciones, que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Características que debe tener una hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real, es decir, basarse en la realidad. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, lógica. Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles. Además, deben tener referentes en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Al formular una hipótesis, tenemos que analizar si existen técnicas y herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarla y si se encuentran a nuestro alcance. Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia es que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada y en ella se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda elaborar el objetivo o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de la investigación, seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado, seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acorde con el problema que se desea resolver, y seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para llevar a feliz término la investigación planteada. De acuerdo con los objetivos que persigue una hipótesis, esta puede clasificarse como hipótesis de trabajo, que es la que se utiliza para realizar la investigación, es decir, que es la respuesta tentativa al problema de lo que se pretende probar. La hipótesis nula,
la cual es aquella que se plantea para ser rechazada al realizar una prueba de hipótesis para inferir las características en una determinada población. Esta sirve al investigador para demostrar que no existen diferencias en la población investigada y para probar las hipótesis de trabajo. La hipótesis alternativa es la que se plantea con variables independientes, distinta a la hipótesis de trabajo. Se utiliza como alternativa en caso de que la hipótesis de trabajo sea rechazada. La variable dependiente será la misma, pero la independiente será distinta. La hipótesis conceptual es la que sirve para explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que se intenta investigar. La hipótesis de investigación son aquellas proposiciones acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplen con las características ya mencionadas anteriormente. Hipótesis descriptivas se utilizan a veces en estudios descriptivos. Son afirmaciones más generales y pueden involucrar una variable, dos o hasta más. Las hipótesis correlacionales corresponden a los estudios correlacionales y pueden establecer la asociación entre dos o más variables, y también cómo lo están. Alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. El orden en que coloquemos las variables no es importante. Hipótesis de la diferencia de grupo. Se formulan en investigaciones dirigidas a comparar grupos. Cuando el investigador no tiene base para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis simple de diferencia de grupo. Y cuando sí tiene base, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupo. Las hipótesis pueden adoptar diferentes clasificaciones de acuerdo a la convivencia de cada autor. En una hipótesis general es cuando se trata de responder de forma amplia a las dudas que el investigador tiene acerca de la relación que existe entre las variables. En la hipótesis específica es aquella hipótesis que se deriva de la general. Estas tratan de concretizar a la hipótesis general y hace explícitas las orientaciones concebidas para resolver la investigación. En la hipótesis estadística, esta somete a prueba y expresa a las hipótesis operacionales en forma de ecuaciones matemáticas. En las hipótesis específicas se establece su función entrenada en técnica de estudio sobre la cual obtendrían más resultados en la investigación. Cuando se describe su importancia, se plantean algunas de las funciones que ellas cumplen, porque además de ser guías en el proceso de investigación, también pueden servir para indicar qué observaciones son pertinentes y cuáles no lo son con respecto al problema planteado. La hipótesis puede señalar las relaciones o vínculos existentes entre las variables, cuáles de ellas se deben estudiar, sugieren una posible explicación en ciertos hechos y orientan la investigación en otros, sirviendo para establecer la forma en que debe organizarse eficientemente el análisis de los datos. En un planteamiento que elabora el investigador a partir de la observación de una realidad, se tiene una explicación como una teoría. Por lo tanto, se afirma que ellas representan un punto medio entre la teoría y la realidad. Para la formulación de hipótesis, es una tarea que se logra cuando se logran cumplir con algunos requisitos, tales como formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental debido a que constituyen una guía para la investigación, y el tener un referente empírico. Ello hace que esto pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente empírico se transforma en un juicio de valor al no poder ser comprobable ni verificable, careciendo de validez para la ciencia y cualquier investigación. Conclusiones. En el mundo de las hipótesis y la variable, de acuerdo a los autores, podemos expresar lo siguiente. Tanto una hipótesis como variable permite ser comprobada, es decir, establece claramente su referente empírico. Está en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis y del proyecto de la investigación. Responde en términos claros y precisos al problema planteado, es decir, señala la relación que se espera de las variables. Son susceptibles de ser cuantificadas. En este caso, la hipótesis resulta una tarea difícil
tanto en su elaboración como en difusión. Y esta dificultad generalmente proviene de circunstancias tales como un planteamiento poco claro del problema a investigar, la falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad que se tiene del problema que se desea resolver, carencia de habilidad para desarrollar y utilizar el referente teórico conceptual. En general, por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación, por lo tanto, ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación adecuadas al problema que se investiga. Por su amable atención, muchísimas gracias.